Hola amigas, pues muy buenos días y aquí estamos jueves 12 de diciembre, listas para cerrar este año que realmente fue, bueno, me pongo chinita, espectacular, ¿no? Cambios profundos, cursos de consejería, discipulado, Lucas, atributos de Dios, la serie de enero, de cabo a rabo, ¿no? O sea, empezamos en enero, arrancamos con muchas cosas, creo que el Señor ha añadido mucho y Semillas de Esperanza les da la bienvenida. A nuestras amigas que están aquí en presencial, gracias, vienen hermosas todas, ¿no? Son un grupo de mujeres hermosas y a nuestros amigos y amigas que están en Facebook, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día, en este cierre de año. El Señor creo que ha añadido muchísimo a todas nosotras. Es fiel, su palabra es poderosa, es real, ¿no? Y pues hoy vamos a festejar recordar el nacimiento de Cristo. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios encarnado, o sea, por favor, ¿no? O sea, increíble. Y gracias por estar aquí. Y voy a pasarle la palabra a Alma, que nos va a hablar un poco o nos va a dar la misión y la visión de Semillas, ¿no? Antes de empezar. Muy bien. Creo que aquí lo pongo. Muy bien. Bueno, pues, amigas, bienvenidas. Sé que están muchas aquí expectantes, ¿no? De Príncipe de Paz. Sé que también hay muchas amigas allá en la pantalla escuchándonos. Varios varones. Hay un salón aquí con los esposos de varias de ustedes y con Dani. En fin, estamos tan alentadas, animadas de ver lo que el Señor hace en nuestras vidas. Un año, como dices bien, lleno de cosas. Ya cuando empezamos, porque ame a Dios, ame a tu adolescente con todo el también, ¿verdad? Sí, tuvimos el taller de ama de verdad a tu hijo adolescente, es verdad. Y el curso de emociones. Y bueno, hoy como centro de consejería también estamos certificados en la prevención del abuso sexual infantil. Llegó ayer la certificación. Entonces, bueno, tenemos muchos proyectos que queremos compartir, ¿verdad?, con ustedes. Pero hoy es un día como de dar gracias y de decirle al Señor gracias. Y para eso voy a tomar un poco de lo que también Liz fue a recibir allá a Zambia. Nosotros pertenecemos o nacimos en una organización misionera que se llama Navegantes, y entre las cosas que hizo vibrar mi corazón, ¿verdad? Porque esto de ser navegante, que dice la gente, ¿qué es eso? Pues es, conoce a Cristo y dalo a conocer. Uno de los llamados principales como centro de consejería es discipular a las personas para que sigan los pasos de Jesús. Y para eso voy a compartir la visión y la misión. Caray, ahorita lo levantamos. Pues la visión como centro de consejería Semillas de Esperanza es enseñar principios bíblicos que renuevan la mente, sanan el corazón y dan esperanza. Esa es la visión que tenemos. Y la misión, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa visión? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Es dar a conocer al Salvador, enseñando y capacitando en el conocimiento de Dios y su palabra, instruyendo, sanando, edificando al corazón, caminando juntos a través de consejería, discipulados, talleres y cursos para llevar a las personas a que vivan en Cristo y para Cristo. Y bueno, eso es lo que el Señor nos ha permitido hacer casi por 10 años, que es lo que estamos cumpliendo como centro de consejería. Y de esto que les comentaba de navegantes, ¿verdad? Esto que Liz fue a compartir y que fue a recibir en África, pues nos viene a confirmar, y para eso, si usted trae su Biblia o la tiene ahí, Nehemías capítulo 2, verso 18. Yo lo voy a leer acá en la Nueva Traducción Viviente. Dice, después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. La bondadosa mano de Dios ha estado sobre este lugar, amigas. Yo veo su mano, la mano de Dios está con nosotros. Y cosas pasan cuando la mano de Dios está. Usted lo sabe perfectamente porque usted se da cuenta cuando dices tú, yo no lo hubiera logrado. Yo volteo y veo caras y digo, yo sé que no lo hubieras logrado, yo sé que no lo hubieras logrado.
Sé tantas y tantas historias en donde no lo hubiéramos logrado, este lugar no estaría de pie si la bondadosa mano de Dios no estuviera aquí. Nosotros nos damos cuenta de lo que ha pasado y vemos que Él lo ha planeado y Él lo ha hecho. Ahorita que vemos el recuento, ni siquiera, miren, nosotras nos ponemos en las manos del Señor, oramos por proyectos, pero no logramos como podríamos creer o planear. Y ahí es donde decimos, la mano de Dios está con nosotros. Y esto es lo que yo vengo a animarte esta mañana, que la mano de Dios esté sobre ti, sobre tu casa, tu matrimonio, tus hijos. ¿Cómo es esto? Buscando al Señor, siguiendo las pisadas de Jesús, convirtiéndote en su discípulo y escuchando y afinando el oído para que la mano de Dios esté sobre tu vida. Muchísimas gracias, amigas. Gracias y bueno, te dejo la palabra. Gracias. Pues bueno, ya sabemos, ya tenemos la visión y hemos compartido con ustedes la misión, tanto la visión como la misión, ¿no? Que es lo que hacemos aquí y con la ayuda del Señor. Y pues vamos a empezar, vamos a orar, a poner este tiempo para darle entrada a nuestro expositor esta mañana que nos dará la palabra, Naye. Y pues cerremos nuestros ojos. Señor, te damos tantas gracias, Padre, que nos permites llegar a este punto, a haber perseverado a través de todo este año. Gracias, Señor, por todo lo que tú has añadido a través de tu palabra, que el Espíritu la aplica y nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Toda la obra, Señor, que tú haces en nosotras y a través de nosotros. Gracias, Señor, porque efectivamente tú eres nuestro príncipe de paz y tú no la das como el mundo la da. Y podemos descansar, Señor. Muchas gracias por este tiempo y te pedimos que bendigas, que prepares nuestro corazón, que abras nuestros oídos. Quítanos la familiaridad de tu nacimiento. Arranca esta trivialidad en que a veces caemos al festejar y conmemorar un año más de recordar que tú te encarnaste, que Dios estuvo con nosotros, que tú eres el Mesías, que el Salvador vino al mundo, Señor. Por favor, abre nuestros oídos, nuestro corazón, imprégnanos de la verdad y ayúdanos a transmitirlo en cada uno de nuestros hogares, que no sea un festejo más, que no sea la vacación, Señor, sino que realmente estés al centro de nuestros corazones y podamos transmitirlo y gozarnos, alegrarnos, Señor, de esto tan monumental, tan grandioso que fue que tú te encarnaras, que te pudiéramos ver, que te pudiéramos escuchar, Señor, y la obra redentora, Señor, que hiciste, salvadora en la cruz para todos nosotros, Señor. Gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, pues dejo la palabra a nuestra amiga Naye. Gracias, Mayra. Gracias, maestra Mayra. Yo, cuando me digas que lea, Muchas gracias. Es que no sé, creo que uno de los dos. Bueno, creo que ya está bien. Pues muchas gracias a todas, gracias a Dios. Siempre nos vemos en los grandes eventos, ¿verdad? Siempre en los grandes eventos. Y hoy, como decía Mayra, es un gran evento. Yo creo que es el evento más maravilloso que podamos vernos y encontrarnos, más que una boda, no sé, algún evento, graduación, hasta un sepelio. Puede ser un gran evento, ¿verdad? Dependiendo qué tanto tenemos al Señor en nuestro corazón. Es un gran evento, un sepelio también, porque es la esperanza de vida. Y bueno, pues esta mañana el gran evento que estamos nosotras conmemorando, celebrando, pues es precisamente la venida de Dios al mundo. Cristo encarnado, Dios hecho hombre, Dios cumpliendo sus promesas. Ese pacto de redención que vimos, ¿se acuerdan? Ahora en los atributos de Dios, vimos el pacto de redención, que este pacto es de antes de la fundación del mundo. Dios vimos en este curso de atributos que Dios es omnisciente, sabio, poderoso. No hay nada nuevo para Él. Para Él, después Él no pensó, tengo que mandar a mi hijo ahora a salvarnos. No, este pacto de redención fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que antes de llegar a su presencia, Él ya sabe
lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros le vamos a pedir. Y bueno, pues muchísimas gracias al Señor, gracias porque podemos escuchar su palabra, porque es una bendición y porque este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar en Él, le vamos a dar toda la gloria, toda la honra, porque clamamos a Él y Él nos va a enseñar cosas grandes y maravillosas que desconocemos. Ok. No sé si ya se escuche bien. Solo voy a quitar un micrófono. ¿Es el que nos sirve? Este No está sé. azul. A ver. Pues bueno, vamos entonces a entender cómo es que conocemos a este príncipe de paz, porque nuestro tema de hoy es príncipe de paz, ¿sí? Entonces, este es uno de los nombres que desde las profecías del Antiguo Testamento se le dio a nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz. Y esto lo vemos en Isaías. Pero ¿por qué Dios iba a enviar un príncipe de paz al mundo? ¿Por qué tenía Dios que pensar en un príncipe? Un príncipe, pues bueno, es el hijo de un rey, ¿verdad? Entonces Cristo es un príncipe enviado por este rey, por el Dios creador del universo, del cual la Biblia, que es la palabra de Dios, nos narra, nos cuenta. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es pues la historia, como decía Mayra, la historia de amor, de redención de Dios para el mundo. Esa es la Biblia. La Biblia es donde Dios se revela a nosotros como Dios creador, como Dios amoroso, como Dios misericordioso, Dios de perdón, Dios sustentador, Dios proveedor, Dios sanador. Dios quiere que le conozcamos, por eso es que se revela, pero llegó a lo sumo al revelarse a través de su Hijo Jesucristo, del príncipe de paz. Pero bueno, también la Biblia, además de ser una historia de amor y de redención, también es una historia de la ira de Dios. También es una historia del enojo de Dios contra su humanidad. ¿Por qué? Por desobedientes, por rebeldes. Voy a tomar un poquito de agua. Por desobedientes, por rebeldes. ¿Y qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la indignación que Él siente por nuestra desobediencia, por el pecado, porque lo hacemos a un lado, porque no le queremos conocer. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios también es la justa indignación de Él contra el pecado. Y también es el castigo contra la maldad y la rebelión contra su ley. Porque no nos gusta estar sujetos a las leyes, muchas veces, ¿verdad? Hay hasta dichos que dicen, las leyes se hicieron para violarse. Y no es así, ¿verdad? Las leyes se hicieron para que haya orden, para que sea una bendición para la vida en común de todos nosotros, pero sobre todo una relación con el Señor Creador que nos dio su ley. Pero hay muchas personas que no entienden cómo Dios puede ser un Dios de ira, porque no, como no le conocemos tal como es, muchas veces dicen, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no puede enojarse. Entonces yo creo que aquí entra como un conflicto con las personas, ¿verdad? Aparte cuando leen la Biblia dicen, no, yo dejé de leer la Biblia porque la Biblia tiene historias horribles, horribles. ¿Cómo va a ser eso Dios? Pues eso no es Dios, eso somos nosotros, que nos refleja Dios, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuál es el estado en el que estamos nosotros sin Cristo, sin el príncipe de paz, sin esa reconciliación con Dios? Entonces, por eso es que alguien puede decir, bueno, eso no me suena razonable, que Dios sea un Dios de ira. Pero, pues, nosotros como padres, ¿somos padres de ira a veces? ¿O casi siempre? No podemos tolerar, no toleramos, ¿verdad? La desobediencia, la rebeldía. ¿Por qué? Por amor. Realmente el amor es lo que nos mueve a la ira. Entonces, pues esta mañana lo principal que debemos entender es precisamente eso, que si nosotras aceptamos el hecho de que Dios es un Dios santo, pues obviamente tiene que ser un Dios de orden, un Dios que entra y pone orden. ¿A través de qué?
pues de castigo, de consecuencia, de llamado, del llamado que nos hace a escuchar su voz. Por eso es que en este caso, es que el Señor envía a este príncipe de paz. Porque vimos también en atributos de Dios que el juicio de Dios, el juicio divino, es algo que no se espera a todos, creyentes y no creyentes, ¿verdad? Unos para condenación y otros para pues el Señor nos reciba. Pero todos vamos a tener que dar cuentas a Dios. Pero lo que me parece increíble y maravilloso, que aún en siendo este Dios del universo, Dios creador, es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia, y si nosotras nos indignamos tanto cuando vemos tanta violencia, guerras, a lo mejor en otras familias, no vemos la nuestra, pero sí vemos otras, y nos indignamos con lo que pasa en otra familia, ¿no? Pero bueno, debemos voltear a ver primero la nuestra, ¿no? ¿Qué está pasando en mi familia? Y entonces decir, Señor, necesito este príncipe de paz, este redentor que me reconcilie primero contigo y luego que tú me des la paz con Dios y después la paz de Dios, que es hacia los lados. Pues bueno, vamos a empezar, si Alma me hace favor, a leer. Gracias. A leer Isaías 9:6. Lo abrimos. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ok, bueno, pues esta es una de tantas profecías del Mesías, de la venida del Mesías, del Salvador. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Bueno, porque como ya lo vimos, porque tanto nos ama Dios que nos envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y no se pierda en qué? ¿Verdad? Muchas veces es la pregunta, pues ¿en qué me voy a perder? Pues en el mundo, en el pecado, en mi propia concupiscencia, perdiendo de vista a mi Creador, no conociéndolo. Y entonces, por eso es que yo te hago la pregunta a ti, ¿qué es lo más importante que tú tienes en tu vida? ¿Qué es lo que te da esta paz de la cual habla Isaías 9:6, que dice que vendrá un príncipe de paz? Pero cuando no conocemos a este príncipe de paz, tenemos otras fuentes de paz, ¿verdad? Que puede ser, ¿alguien me puede decir qué le da paz? Sean sinceras. Sean sinceras. La televisión, el internet, los amigos, la economía, los hijos, a veces sustancias ilegales, buscamos en eso, como decía Marcos Brunet, pastillas, eso nos trae paz, pero luego vemos cuál es la consecuencia de no buscar la paz en la fuente original, que es el Señor. Y ahí precisamente viene todavía más pecado, más rebelión y todo se pone peor. Entonces, si hay un juicio divino, si está la ira de Dios, como dicen Romanos, ¿verdad? La ira de Dios está presente y yo las invito a que lean, por favor, todo el capítulo 1 de Romanos para que podamos entender la ira de Dios. ¿Por qué? Porque tiene ira. Pero gracias a Dios que antes de que esta ira se manifieste, estamos con este príncipe de paz, con este príncipe reinando en el corazón de cada una de las mujeres y hombres y niños que lo reciban. Esta es la paz que Dios nos da. Esta es la paz que estamos en un periodo de gracia. Siempre ha sido un periodo de gracia desde el inicio de la humanidad, desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Dios ha sido extendido su gracia y mostrado su gracia para todos y cada uno de nosotros. Pues bueno, vamos a ver también que en el Antiguo Testamento hay muchísimas profecías acerca de este Mesías. Y bueno, vamos a ver rápido que el Mesías nacería en Belén,
Y bueno, nosotros ya estamos, ¿verdad? Tenemos el privilegio de ver estas profecías cumplidas. El Mesías nació en Belén, este príncipe de paz prometido. El Mesías nacería de una virgen, nació de la Virgen María. El Mesías sería luz para los gentiles. Y vemos a este Mesías cuando leemos sus evangelios, la luz que él trae para nuestra vida. ¿Es luz para tu vida? Es la luz del mundo, el Mesías. Él llevaría las enfermedades y los dolores de la humanidad. ¿Cuántas veces te has refugiado en este príncipe de paz? En tus dolores, en tus enfermedades, en tus preocupaciones. También dice que vendría a Jerusalén montado en un asno. Y llegó montado en un asno. Esto nos muestra también cómo es Cristo, ¿verdad? Es manso y humilde de corazón. A mí eso me encanta, que sea manso y humilde y que nosotras seamos como Él. Manso y humilde de corazón. Y bueno, en el Nuevo Testamento, Alma, si me haces favor de leer Lucas 2, del 8 al 11. No sé si se vaya a escuchar o... Sí, aquí ya estoy. Lucas 2, del 8 al 11. Dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el gran Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Gracias. Este Mesías traería gran alegría a toda la gente. Y esto es lo que el Señor quiere decirnos hoy. Yo vengo para traerles alegría. No sé cuál sea la situación que cada una de nosotras estemos pasando, pero Él viene a traernos alegría, gozo, paz, redención, que voltemos mucho más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Y esto ya lo vimos cumplido. También dice en Juan que vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Hemos visto su gloria. ¿Cuántas veces no ha estado Él siempre con nosotras? Cada vez que le clamamos, Él responde. Cada vez que dicen, vengan a mí, yo no les echo fuera. Este es el Salvador, el príncipe de paz que nació. Y si me haces favor, Alma, ahora leer Juan 14, 25 al 27. En este capítulo, este Mesías, que ahorita vamos a ver, a profundizar un poquito, ¿a qué vino este Mesías al mundo? Pues bueno, aquí se está despidiendo de sus discípulos. En este capítulo 14, es una noche, un día antes de su crucifixión. Y vamos a ver qué nos dice el Señor a nosotras. Juan 14, 25 al 27. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo te doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Amén. Así es, ¿verdad? La paz que Él nos dejó es lo que hablábamos hace ratito, ¿verdad? Puede ser una paz que por un momento busco un ratito de felicidad. A veces me dicen amigas que encuentran consuelo en cosas que no agradan a Dios. Y obviamente buscamos una excusa, ¿ves? Que busco un ratito de felicidad, pero Él nos viene a decir cuál es la verdadera paz. La verdadera paz es encontrarlo a Él. Es cuando nosotros decimos, el Señor Altísimo está cubriéndome. Dichoso el que habita al abrigo del Señor, porque Él nos cubre. Siempre buscar esa paz que Él prometió. Ahora dice, yo me voy, pero acuérdense, nos envía al Consolador, al Espíritu Santo. Pero lo más importante de este príncipe de paz, en este versículo que leímos, que dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Entonces, ¿cuándo buscamos o cómo es que buscamos esa paz?
No hay paz sin Jesucristo. La palabra lo dice muy claramente. No nos creamos a nosotras mismas, tenemos un diseño divino y la paz viene de Él. Y para eso fuimos creadas, para gozar de la paz, para disfrutar al Señor. Pero nos hemos perdido. Por eso dice, para que no se pierdan, envié yo a mi Hijo. Entonces esa es la paz que hoy quiere Dios que conozcamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque podemos ver a veces a grandes hombres, grandes me refiero porque están bajo la presencia de Dios, mujeres con paz? Pues por eso mismo, ¿verdad? ¿Por qué no pierdes la paz? ¿Pero por qué estás así? Si tú recibes una llamada telefónica, recibes una mala noticia y tienes una respuesta que hasta tú misma te sorprendes. ¿Por qué puedo soportar esto con paz? Tengo tristeza, tengo aflicción, como bien nos advirtió Jesucristo, que me encanta también como un buen padre, nos deja instrucciones y nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Entonces la aflicción, amigas lindas, no es sorpresa. Y a veces la tomamos como una sorpresa. No es sorpresa. Es cuando decimos, yo ya estoy acostumbrada. ¿Acostumbrada a qué? Pues porque estamos en un mundo caído. Acostumbrada muchas veces a que me aflija la respuesta de otras personas, me aflija el comportamiento de otras personas, me aflija mi mismo actuar, mi misma forma de ser. Eso me aflige. Pero me dice el Señor, yo he vencido. Sí, hay aflicción, pero yo he vencido. Entonces, algo que el Señor quiere que nos quede muy claro es que no hay paz para los impíos. Y la gente dice, pero yo no soy impío. ¿Qué es un impío? Un impío es una persona que está alejado de Dios, que no reconoce a Dios. Puede estar a lo mejor engañado, que conoce a Dios. Y siempre hay gente que dice, yo estoy en paz con Dios. Yo estoy en paz con Dios. Y hace poquito escuché un mensaje que decía, bueno, tú estás en paz con Dios, pero ¿Dios está en paz contigo? Entonces, más bien es lo que nos debemos preguntar, ¿no? Porque muchas veces sentimos una paz falsa, una paz llena de mentiras, una paz que llega con la religiosidad, con las buenas obras, pero esa no es la paz que Dios nos da. La única paz verdadera, que no termina, genuina, es la paz de Jesucristo en nosotros. Por eso es que a veces hacemos tantas y tantas cosas y no tenemos paz, porque el Señor nos dice, esa no es la paz que yo te doy. La paz que yo te doy está en mi Hijo Jesucristo. Y vamos a ver entonces estos dos tipos de paz. La paz con Dios y la paz que después podemos gozar de Dios. Y la paz con Dios la vamos a ver en Romanos 5:1, Alma, por favor. Romanos 5:1. dice, por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Amén. Así es. ¿Cómo es que tenemos paz para con Dios? Únicamente gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotras. No hay otra forma de tener paz con Él. A veces nos queremos brincar las bardas y entrar por la puerta falsa, y Él lo dijo muy claro. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que entra por otra puerta es un ladrón. Y después pues salimos con sorpresas, ¿no? Que no somos realmente, no entramos por la única puerta. Y esa puerta es la que nos justifica. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay dos palabras muy importantes aquí, la justicia y la paz. No podemos tener paz si primero no hay justicia. Esa ira de Dios todavía no, si no está resuelta, no hay paz. Y la única forma en que Dios esté en paz con nosotros es cuando este pecado que nos come, que nos arrastra, nosotros nos arrepentimos de él y le decimos, Señor, me arrepiento, porque no puedo estar con un Dios santo, no puedo convivir con un Dios de paz, con un Dios de justicia,
conviviendo con el pecado, por lo que ya vimos. Es incompatible completamente, ¿no? Es como cuando te quieren hacer una transfusión de sangre. Imposible, por más que tú quieras recibir sangre de otra persona que no es compatible, no puedes y te pierdes. Y lo mismo el Señor nos deja muy claro, la única forma en que yo puedo tener paz contigo y tú conmigo es a través de mi Hijo Jesucristo. Es a través de el único Cordero, este Cordero que desde los tiempos, desde el principio del mundo, este Cordero existe y él sabía cuál era su misión y llegado el cumplimiento del tiempo, vino y lo hizo. Antes eran corderitos, sangre derramada, pero eso era solo un presagio de la verdadera paz, de la verdadera paz. Y dice, ¿pero qué tiene que ver la sangre? Pues es la sangre de Dios la única que nos limpia, la única santa, la única pura, la única que es propicia para que la ira de Dios esté satisfecha. Y cuántas veces también nosotras buscamos justicia, ¿verdad? Justicia por nuestra propia cuenta, justicia y tengo una amiguita, por ejemplo, que a su mamita tuvo un accidente por la impactaron por detrás, un chico que venía huyendo de la policía, duró un mes en el hospital y su mamita falleció. Y imagínense, esta mujer podía tener paz, no podía tener paz, primero por la pérdida de su mamita y luego tener que ejercer la justicia en contra de esta persona. Pero ¿saben qué? Encontró la paz de Dios, paz para poder entregar a su mamita en los brazos del Señor que conocía a Cristo, y paz para perdonar a este muchacho que estaba también, imagínense la familia de este muchachito con su hijo en la cárcel. Entonces vemos siempre esa paz con Dios y esa paz de Dios. Aquí es una muestra hermosísima de la paz de Dios, porque mucha gente vio esa gloria. Como los ángeles le dijeron, paz a los hombres en la tierra de buena voluntad. Nosotros somos ahora mujeres de buena voluntad, pregoneras de esa paz, y así como mi amiga perdonó, la gloria de Dios llegó a esa familia, porque obviamente lo perdonó en el nombre de Cristo, lo liberó en el nombre de Cristo, y seguramente este es el comienzo de una vida distinta, no nomás para este muchacho, sino para toda su familia. Ahora, también, bueno, él tiene la justicia del mundo, ¿verdad? Que bueno, a veces de eso, pues a veces no nos podemos librar, pero aún así, como decía también en la alabanza, aún tras las rejas podemos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y podemos ser luz en una cárcel, en un calabozo, en donde sea, porque tenemos la paz del príncipe de paz. Y bueno, la otra paz que yo les quería comentar es la paz de Dios. Bueno, pueden tomar su cafecito si gustan también. Salud. Esa paz de Dios. Ahora, vamos a leer, por favor, Almita. Sí. Juan 1:12. Sí. ¿1:12? Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Wow, ¿verdad? ¿Cómo llega esa paz a nuestra vida? Todo se trata de Cristo. Todos los versículos, si se fijan que estamos leyendo, hablan de Cristo, del príncipe de paz. Porque dice, a todos los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hace ratito decía Mayra, no escucharlo con familiaridad. Y siempre, cada vez que escuchamos más y conocemos más a Dios, perdemos esa familiaridad y sabemos ahora sí de qué estamos hablando, de quién somos hijas, ante quién nos paramos, ante quién oramos, ¿verdad? Si sabes con quién vas a orar, sabes ante quién te vas a presentar, pero ahora dice que Cristo nos ha hecho hijas de Dios, hijas del Dios Altísimo, del Dios verdadero, no ya del Dios de nuestra imaginación, sino del Dios, del único Dios verdadero que se revela en la Biblia. Nosotras tenemos que proclamar a ese Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo,
Dios perdonador, Dios de paz, pero a ese Dios verdadero, porque mucha gente es Dios, sí, pero ¿cuál Dios? El único. Debemos presentar al único Dios, al Dios que trae esa paz, al Dios sustentador, al Dios en el cual podemos descansar como hijas de Él y también llevando el evangelio a otras familias, a otras personas. Cualquier momento es lindo y bueno para reflejar la gloria de Dios y para dar ese amor que hemos recibido. Y al mitad de Efesios 1:13, por favor. Todos estos versículos que estamos leyendo hablan de Cristo. Es Cristo. O sea, Cristo es el evangelio. Muy bien, Efesios 1:13. ¿Sí? Sí. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Amén. ¿Qué tal? Estamos con el pacto de redención cumpliéndose. Vemos también la promesa cumplida. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que cuando creemos en Cristo, eso que acabamos de leer ahorita en Juan 14, que nos dice, mi paz les doy, mi paz os dejo, no como el mundo las da. Y les dejo al Consolador para que continúe, no los dejo solos. Entonces Efesios 1:13 nos acaba de decir que Él nos ha sellado con su Espíritu como garantía de que ya no le perderemos ni nos perderá. Él va con nosotros, es el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos enseña, el que nos redarguye. ¿Cuántas veces yo escucho amigas que dicen en estudios bíblicos que están compartiendo un testimonio de las batallas y las luchas por las que pasamos como seres humanos, porque todavía tenemos esa lucha entre la carne y el espíritu? Y hay lindísima mi amiga que me dice, pero les digo a mis hijos, pero lo hago por Dios, lo hago por Dios. Y le digo, excelente, porque es un sacrificio, o sea, realmente, por eso dice también en Romanos 12, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Es un sacrificio. ¿Para Cristo fue un sacrificio o no? Sí. Claro, claro que fue un sacrificio. Luego a veces, antes de estudiar la palabra, yo pensaba que para Cristo no había sido un sacrificio, pues Él era Dios. ¿Qué le iba a doler? O sea, Él estaba fortalecido, era Dios. No, fue un sacrificio y lo vemos cuando va y ora al Padre y le dice, Señor, pasa de mí esta copa. Y sudó, ¿verdad? Gotas de sangre. Entonces a veces nosotras en esta vida tenemos que sudar gotas de sangre, pero sabiendo que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Que para eso nacimos. También el Señor nos deja muy claro, ¿para qué nacimos? ¿Para qué les di vida? Para gloria mía los he creado. Para eso nos creó el Señor, para darle la gloria y la honra. Y hemos visto también en atributos, me acuerdo una definición que me encantó, que dice pues que la gloria de Dios es la manifestación de todos sus atributos, de su amor, de su misericordia, de su paz, de su carácter. Entonces, ¿está siendo un Dios como buscando nomás lo suyo? No, porque cuando le damos gloria a Dios, se manifiesta todos estos atributos de paz, de misericordia, de amor. Entonces, si tu corazón está queriéndole dar gloria a Dios, pues alabado sea Dios, porque vamos a ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Y vamos a ver 1 Timoteo 2:5, por favor, Alma. 1 Timoteo 2, versículo 5. Dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador hay un solo Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y el hombre, Cristo Jesús. Entonces hay un solo mediador, un solo príncipe de paz, un solo enviado. No hay otra puerta, no hay otra forma de llegar a la paz con Dios y tener la paz de Dios. Es un solo mediador. Y Juan 14:6, Alma, porfa. Juan 14.
6. Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Amén. Ese es lo que Cristo está diciendo también en este capítulo 14. Por favor, léanlo completo. Instrucciones precisas para nuestra vida. Ánimo, bendiciones para nuestra vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No se pierdan, no hay otra verdad. No se engañen, no nos engañemos. Buscamos verdad donde no hay verdad, verdad donde es mentira. Y acuérdense que el engañador es muy astuto y nos presenta las cosas como verdad. Pero cuando nosotros realmente buscamos a Dios de todo corazón, y ahí tengo a mi apuntador, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Y solo en Dios descansa mi alma. Esa es la paz de Dios cuando encontramos y recibimos ese camino, cuando escuchamos las buenas noticias. Yo sé que ahorita puede haber muchas malas noticias para todas, pero también la más importante y la única noticia buena y verdadera es que Dios está con nosotras, el príncipe de paz, que tenemos un propósito, una identidad, una vida abundante. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da Cristo cuando recibimos esa paz de Dios? Pues primero que nada, pues nos da el perdón, ¿verdad? Nos sentimos realmente aceptadas por Dios. Cuando estudiamos también viéndonos como Dios nos ve, ¿qué tal la aceptación de Dios? Cuando tú te sientes aceptada por Dios, poco a poco vas perdiendo ese miedo a que la gente no te acepte. Porque dices, bueno, yo soy aceptada por Dios. Mi identidad está en Dios. Mi valor está en el Señor. Y a veces muchachitas que han tomado el curso aquí, lo platicamos y digo, wow, qué bendición que estas mujercitas a su corta edad ya saben dónde está su valor. No están los amigos, no está en el novio, no está en fiestas, está realmente en la paz, en la santidad, porque santidad es alegría. ¿Sí o no? Cuando andamos en santidad, no hay nada que nos quite la alegría, la paz. Pero todo lo contrario, cuando no andamos en esos caminos de santidad, es cuando llega precisamente que perdemos la paz, llega el conflicto, llega el pecado. Por eso es que hay tantas guerras, por eso es que entre familias no se hablan, porque pues tenemos que ser como Cristo, que dice en Filipenses, ¿no? Que haya en nosotras ese mismo sentir que hubo en este príncipe de paz, que siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló de tal forma que se hizo siervo, y siervo para llegar hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más indigna para un ser humano, porque él no era pecador, él era inocente, pero necesitábamos esa justicia de Dios satisfecha en su Hijo Jesús. Nadie más podía hacerlo. Por eso no podemos decir, Señor, pero tú enviaste a tu Hijo, sabemos que es uno solo. No podemos decir, ay, pues sí, enviaste a tu Hijo. No, es Dios mismo encarnado, pagando. Dios no se puede negar a sí mismo, porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, Él pagó, cumplió su ley, porque su ley es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros vemos la justicia satisfecha, muchas veces decimos, qué bueno, se cumplió, está en la cárcel, qué bueno, pagó. Y realmente no es la justicia que Dios quiere dar. La justicia de Dios es una justicia que busca reconciliar la misericordia también, dar oportunidad. Por eso dice que aun siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Y es el llamado que Dios nos hace también en esta mañana, este príncipe de paz, que aun siendo pecadores, quien tú consideres que es pecador, lo aceptes, porque así nos acepta Dios, aun siendo pecadores. Nosotras tenemos la bendición de ser pecadoras redimidas, pero todavía hay mucha gente que no ha sido redimida. Y el mensaje de hoy de este príncipe de paz es que seamos como Él es,
que haya en nosotras ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Bueno, esa es la paz con Dios. Salud, tomen su cafecito. Y ahora vamos a ver, ya tenemos la paz, lo más importante, la paz con Dios. Él ya nos la ha dado, ya estamos reconciliadas, pues con Dios, justificadas por la fe, tenemos paz para con Dios y Dios con nosotras. Pero ahora viene la paz que nos da Dios en este mundo de aflicción, en este mundo caído. Y vamos a leer, por favor, Alma, Filipenses 4:7. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. También es una dependencia completamente de Dios, ¿verdad? Y así también le sigue enseñando, en Juan 15 le sigue diciendo, si permanecen en mí y yo en ustedes, tendrán mucho fruto, ¿verdad? Pues yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Pero ya tenemos esa paz, ya el Señor nos dice, mira, en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, yo he vencido. ¿Y cuántas veces queremos ver el resultado? Que vemos el resultado de un Dios fiel, pero en el ínter perdemos la confianza, perdemos la paz. Y el Señor nos dice, en el momento, en la tormenta, busca, no quites tus ojos de mí, que yo guardaré en completa paz tu corazón, porque en mí estás pensando, en mí estás perseverando. Y otra forma en que nosotros tenemos la paz con Dios es, a mí me encanta el apóstol Pablo, yo creo que a todas, que antes también de conocer la palabra, yo decía, ay, este apóstol qué arrogante, ¿cómo dice que lo imitemos a él si tenemos que imitar a Cristo? Pero bueno, vemos, yo creo que el Señor nos deja precisamente a Pablo para saber el poder de Dios en nosotros, ¿no? Y Pablo es un ejemplo vivo, ¿no? Que dice, he aprendido a tener contentamiento, sea cual sea mi situación, porque ya todo lo considero como pérdida, como basura. A mí me encanta poder llegar a ese nivel, ¿no? Que ya todo lo consideramos mínimo, todo lo consideramos como una leve tribulación pasajera que en nada se compara, en nada con la gloria venidera que ha de venir. Pero este príncipe de paz también ya está aquí, ya está el reino, ya estamos en el reino. Por eso dice, gocemos de esta paz que Dios nos da en esta vida abundante. Recíbela, es un llamado de paz para las familias, para ti como en lo personal, para el mundo, para los países, para todos. Pero vamos a ver cómo obtengo esta paz. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿cómo obtengo esta paz? Sí, lo escucho, pero bueno, lo primero que dice el Señor es que me busquen y me encuentren, porque el que me busca me encuentra. El que llama, se le abre. Al que pide, se le da. Al que llama, se le contesta. Entonces, analiza tu vida y di, ¿en qué estoy buscando la paz? ¿En qué está mi gozo? Soy del mundo, soy completamente mundana, porque todo lo que el mundo me ofrece es lo que el mundo me puede dar, la paz. Pero si nos ponemos a analizar, yo creo que ya a la edad que tenemos, la mayoría, ya tenemos muchas circunstancias, muchas experiencias desagradables, desafortunadas, sabiendo que ahí no está la paz. Ni en nuestros propios deseos, ni en los deseos que el mundo ofrece, sino la paz es Él. La paz es Dios, mi identidad, mi propósito es Él. Entonces, ¿cómo obtenemos esta paz? Pues reconociendo que estamos primero alejadas de Dios. Primero decir, Señor, no te he buscado, yo he buscado la paz y el consuelo en muchas otras cosas, personas, lugares, menos en ti. Y Señor, yo reconozco que estoy alejada de ti. Si ustedes están
conformes con lo que están escuchando, con la palabra, pueden estar analizando y haciendo tuyo esto que el Señor está ministrando para nosotras. Reconozcamos que estamos alejadas de Dios. Reconozcamos que no lo hemos buscado. Reconozcamos que nuestra vida ha sido una vida rebelde, una vida autogobernada por nosotras mismas, por nuestros deseos, por nuestra carne. El segundo paso que debemos hacer es reconocer al Dios de la Biblia, buscar en donde está la verdad. Decirle, Señor, no dejes que yo me pierda en otro lugar que no seas tú. Tú eres la verdad, tú eres la única verdad. Tómame, Señor, y te reconozco a ti solamente como el único Dios verdadero, a Jehová, al Dios Santo, al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese Dios trino. Llega a la presencia de ese Dios que envió a su Hijo, al Príncipe de Paz, y de ese Dios que nos da su Espíritu Santo para poder vivir una vida de paz. Otro paso es, reconoce que este Dios verdadero envió a su Hijo único al mundo. Ahí es donde empieza realmente nuestra vida cristiana, cuando recibimos a Cristo, al Príncipe de Paz. Podemos estar aprendiendo y aprendiendo, como dice la palabra, y nunca llegamos a la verdad del conocimiento. Nunca llegamos al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque nomás estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero nunca llega ese momento en que dices, Señor, me postro ante ti. Ya reconozco que estoy viviendo en mis propias fuerzas. Reconozco que no tengo tu gozo, no tengo tu espíritu. Quiero, Señor, quiero vivir de una forma diferente. Quiero vivir para ti. Y entonces ese es el principio de llegar a ser hijas de Dios. Acuérdense que también mucha gente cree que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Antes ustedes lo creían? Sí. Yo sí, también. Yo decía, todos somos hijos de Dios, yo soy hija de Dios. Y ya vimos, no somos hijos de Dios todos, porque el pecado ha hecho esa separación tan grande. Perdimos precisamente esa comunión con Dios por el pecado. Si nos vamos pues al Edén, ¿no? Desde el comienzo. Entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque entró el pecado al mundo por un hombre. Pero por un hombre, por este príncipe de paz, también llegó la salvación. Y llegó la vida nueva. Y llegó la vida abundante. Y llegó la paz. Entonces, reconozca a Jesucristo como el único camino para llegar al Padre. A Jesucristo como el único que me da esa paz verdadera. Y crea en Jesús como su Señor y su Salvador. Crea en Jesús. También dice la palabra, a ver si puedes leerlo, Alma, por favor, Romanos 10:9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es ese príncipe anunciado desde el Antiguo Testamento, que ya llegó, que reina, que ya vino, vivió, nos enseñó, dio su vida, murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó al tercer día, venció la muerte, venció el pecado. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Cristo resucitó, si tú crees que Cristo está resucitado, que Cristo está vivo, que Cristo está aquí con nosotras en este momento, que está sentado, que está intercediendo. Acuérdense, 2 de Timoteo es el único intercesor que tenemos entre Dios y nosotros, Cristo, el príncipe de paz. Si tú crees todo esto, la buena noticia es que eres salva. Eres salva y tienes una vida nueva. Nueva criatura eres. Las cosas viejas quedan atrás. ¿Cuántas veces estamos cargando todo? El Señor dice, las cosas viejas quedan atrás. Nueva criatura eres.
ven a mí, porque mi yugo es fácil y mi carga es muy ligera. Y yo creo que muchas, y yo deseo que todas lo hayamos experimentado. La carga que le llevamos al Señor es ligera, porque Él lo hace ligero todo. Es como Pablo, todo lo considero como pérdida. Todo es una leve tribulación. Lo único que nos toca es amarlo, glorificarlo, amarnos entre nosotros mismos, perdonarnos como Él nos perdonó, ser siervas como Él fue siervo, como este príncipe de paz. Y pues bueno, pídale a Dios que perdone sus pecados. Pídale a Dios que perdone su vana manera de vivir. No le conocíamos, el Señor lo dice perfectamente, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. El que viene a mí y me pide sabiduría, yo se la doy sin reproche. Esa es otra idea equivocada que tenemos de Dios, que Dios es un Dios que nos va a rechazar por mi pecado. Pero al contrario, ¿a qué envió Dios al príncipe de paz? A reconciliarnos, a salvarnos, a rescatarnos. Entonces nunca pensemos que somos tan indignas que no podemos acercarnos a Dios. Al contrario, es el único que nos recibe sin reproche y nos dice, mi propósito se ha cumplido en ti. Has conocido el amor, la aceptación, la paz, la verdad. Ven y nos abraza. El Señor nos abraza y por eso es esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Somos nuevas criaturas. Hasta ahorita llegó una hermosa mujer y qué bonita se veía y me dice, es Dios que me hermosea el rostro, ¿verdad? Es Dios que nos hermosea. Y bueno, ya para concluir, cuando nosotros creemos esta verdad, este es el Evangelio, es Cristo. El Evangelio no es un mensaje el Evangelio es algo para tomarlo, para vivirlo, para abrazarlo, para todo lo que glorifique a Dios. Tú llénate de este Evangelio, de estas buenas noticias y vive una vida alegre. Reconcíliate con quien te tienes que reconciliar, porque con quien tú tenías que reconciliarte y no podías, ya tienes esa reconciliación. Si tú has recibido a Cristo, al príncipe de paz. Entonces, ¿ya qué te puede importar lo que los demás hagan en contra tuya? ¿Ya qué te puede importar si tienes la paz con Dios? Es decir, Señor, quiero tu corazón, dame el corazón de Cristo para amar como Él ama, para perdonar como Él ama, para ser realmente esa hija que refleje a Cristo. Y entonces, cuando nosotros creemos, le confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, llega precisamente ese sello del Espíritu Santo, y que es la garantía de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nada, ni la muerte, a veces ni el pecado. Pecamos y creemos que ya otra vez Dios nos desecha. No, el pecado es, te levantas. Si el justo cae 7 veces, ¿cuántas veces se levanta? 7. 7 veces se levanta. O sea, el Señor siempre nos está diciendo, vamos, 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 continúa, llega a la meta, llega a la meta honrándome, alabándome, que la gloria de Dios, de ese príncipe de paz, esté aquí. Esa es nuestra principal misión. Somos embajadoras de Cristo. Esa es nuestra principal misión. Y bueno, no hay paz sin Jesucristo. Ese es el punto principal de este tema del día de hoy. No hay paz sin Jesucristo. La paz de Dios es Cristo mismo. Reconciliados, pues, con el Señor, por medio de Cristo, es que podemos tener la paz. Y pues Él es el príncipe de paz. Este es el tema de hoy, Isaías 9:6. Y bueno, primero, antes de cerrar con oración, no quiero llorar, no voy a llorar, pero les quiero enseñar mi look. Miren, estos zapatos, este pantalón, esta blusa, este saco, este collarcito, era de mi mamita. Sí, muy linda, ¿eh? Y nunca se lo vi. Pero bueno, me lo heredó. No es precisamente como un legado, pero me tocó. ¿Verdad, Tere? Aquí está mi hermanita. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque estoy hablando como de una herencia, ¿no? Y creo que la herencia que mi mamá me dejó y nos dejó
es precisamente instruir al niño en su camino y nunca se apartará de él. Mi mamá nos enseñó ese temor de Dios, ese perdón, ¿verdad, Tere? Perdónense, no permitía que estuviéramos enojados. Perdónense. ¿Un chocolate? Somos 7, somos 7 todavía, fíjate. Gracias a Dios no le tocó ver a ninguno morir a mi mamá. Un chocolate para 7. Todo, presten, no le quiero prestar mi ropa. Préstale tu ropa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo le doy gracias a Dios porque me permite, pues, dar, y sobre todo compartirles ese ejemplo de madres, ¿no? Qué impacto tan grande tenemos como madres, pero sobre todo qué impacto tan grande tiene la palabra en nosotras, porque mi mamá fue obediente a Dios. Lo vimos, un sacrificio vivo, ¿verdad, Tere? Realmente se sacrificaba por Dios. Entonces ella también decía como mi amiga, lo hago por Dios. Ella también, entonces pues no quería ofender a Dios. ¿Por qué? Porque no quería romper esa paz y esa honra que le debemos a nuestro Señor que costó tanto, ¿no? Esta paz que tenemos con Él, la sangre de su Hijo, del Cordero inmolado, inocente, sin pecado, que por nosotras se hizo pecado. Pues bueno, pues... y esa paz, quiero decir, amiga, porque quiero decir que 20 días tiene o menos, ¿verdad? Que tu mamá fue llamada a la presencia del Señor. Y la realidad es que estar de pie ahorita dando el tema es por la paz de Dios. Sí, gracias, La amiga. paz de Dios que está aquí. Sí, en verdad. Qué mejor, ¿verdad? Que darle la paz a Dios. Así es, amiga. Pues bueno, vamos a orar, vamos a cerrar con oración y decirte, Señor Padre, cuán agradecidos estamos, Señor, que no dejaste nada incompleto, Padre. Tú todo lo tienes en perfecto control. No hay nada, Señor, que podamos llegar a ti que tú no lo conozcas, Padre. Gracias porque no hay circunstancia alguna que nos pueda robar la paz. Gracias porque tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro intercesor. Tú eres el que has dado tu vida, Señor. Y si no escatimaste a tu Hijo, mucho menos nos escatimarás otras cosas, Señor, sino que nos darás junto con Cristo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Señor. Gracias porque eres un Padre que nos sustentas, que nos haces, Señor, permanecer en ti, en tu presencia. Damos gracias porque solo por ti podemos vivir victoriosamente, Señor. Solo por ti sabemos que tenemos la victoria en Cristo Jesús, Señor. Te pido por las personas que aún no tienen esta paz, Señor, que te conozcan, señores de misericordia. Jesucristo hermoso, precioso, Señor, que tu paz llegue al corazón de todos aquellos que ahorita están con dolor, con tristeza, con desánimo, con desesperanza, con enfermedad, con adicciones, Señor. Que tu paz, que tu perdón, que tu salvación llegue a cada uno de ellos, Padre Santo. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia y no quieres que nadie se pierda, Señor. Quieres que todos lleguen al arrepentimiento. Te pido denuedo, Señor, y hambre para cada una de nosotras, para que cada día podamos alimentarnos más y más de tu palabra, Señor, y que de nuestro interior corran ríos de agua viva, Señor. Tu paz, tu amor, tu misericordia, tu perdón, empezando por nuestra familia, Señor, empezando con los más cercanos, Señor. Que hoy, en este día, sea el día de salvación y que nosotros podamos ser instrumentos de esta salvación tan grande, Señor. Padre, también te pido por todo creyente que está pasando tribulación, que tú lo confortes, Señor, que le recuerdes que esa paz que sobrepasa todo entendimiento está con él, Señor, que no ponga sus ojos en la situación, en la circunstancia, sino como tú nos dices, Señor, todo es pérdida, nada se compara con el enorme valor de conocer a Cristo, Señor, que puedan renunciar a todo a ello que les quita la paz, al engaño, al pecado, a la mentira. Gracias, Señor, restaura familias, restaura hogares, restaura corazones, Señor, a través de Cristo. Haznos pregoneras de tu palabra, Señor, que de hoy en adelante nuestra vida sea para darte gloria y honra, Señor. Que ese sea nuestro único querer. Todo esto, Señor, te lo pedimos
en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.